Saludos amigos, buenas tardes. Como siempre es un gusto, un honor, todo un placer compartir esta jornada con ustedes. Es el sábado 20 de agosto, año 2022. Soy Alexander Valenzuela. Esta es la propuesta final del sábado. Agradecido como siempre del favor de su sintonía, de compartir esta jornada, una hora completa de informaciones que son del interés de nosotros los dominicanos, otras del orden internacional, más las locales. Siempre resulta interesantísimo compartirla con ustedes, con la audiencia de EN Television, Canal 31, 1031, 438. Gracias a ustedes en los distintos sistemas de cables de República Dominicana que nos sintonizan por las distintas frecuencias. Gracias por la sintonía. Miren, la semana marcada por noticias del orden político, sobre todo, vinculado con lo gubernamental. El discurso del presidente de la República, Luis Abinader, a propósito del 159 aniversario de la Restauración. No hay un mandato para que el presidente hable, pero el presidente tenía la necesidad de hablar, según lo que entiendo yo. Y lo hizo en Santiago, se preparó allí un ambiente que aparentemente políticamente era favorable para el presidente de la República. No se pudo por la incidencia de las lluvias en gran parte del territorio nacional y que tocó a Santiago. Y luego tuvo que hacerlo en un salón, una sala del Teatro Nacional, del Gran Teatro del Cibao. Y allí lo más importante es cómo fue acogido ese discurso por la población. La posición de la oposición, sobre todo de la principal figura, que es el doctor Leonel Fernández, expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo, cómo fue respondido, cómo fue abordado el discurso, lo mal que cayó esto a la gente del gobierno, a los oficialistas, cómo lo vio la población en sentido general. El presidente cumple 2 años de instalado ante el gobierno y hace un esfuerzo por mostrar unos resultados que le ha sido complicado materializar. Por eso la posición del gobierno de un Ministerio Público independiente, de esto, aparte de que fue uno de los temas que le llevó a la presidencia de la República a atacar a la corrupción, a la impunidad, por lo muy mal que lo manejó y que recibió y cómo fue subestimada la oposición encabezada por el PRM en ese momento por parte del oficialista, en ese entonces, Partido de la Liberación Dominicana. Entonces ahora no hay mucha cosa que mostrar por parte del gobierno y de repente se abraza esa bandera como unos resultados y decía el expresidente Leonel Fernández, bueno, pero si tenemos un Ministerio Público independiente, a propósito de las tantas cosas que le respondió y que demandó explicación, porque el presidente, diría yo que por desconocimiento, para el 16 de agosto del año 2020 prometió una serie de cosas, aún en medio de la pandemia, de cómo se recibió el gobierno, prometió una serie de cosas a la población que el que tenía el mínimo conocimiento de Estado sabía que en 12 meses o 24 meses el presidente no la iba a poder entregar. Aún nosotros no estando o no estar viviendo la situación de crisis de COVID-19, la pandemia de salud, que luego ha degenerado en crisis económica, que luego ha degenerado en inflación, que luego ha generado una situación de dificultad en el mundo y que la República Dominicana no es la excepción. Entonces, decía el presidente Leonel Fernández, que ha sido básicamente la noticia de toda esta semana, otras incluso muy lamentables que compartir con ustedes,
decía el presidente, bueno, pero si el Ministerio Público es independiente, si se ha logrado esto, si sus acciones así lo demuestran, ¿por qué ese mérito, el que lo, de hecho, hasta con campaña publicitaria, que creo que el propio Ministerio Público había sugerido detener esto a la presidencia de la República, ¿por qué el mérito se lo llevan? ¿Por qué lo promociona el gobierno? Si es un Ministerio Público independiente, debió ser una campaña publicitaria del Ministerio Público que encabeza la señora Miriam Germán Brito, con todo un equipo de hombres y mujeres que hacen un trabajo extraordinario y que están dando unos resultados. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero es correcto, es muy bien manejada la decisión del presidente de la República, de su equipo de comunicación y de campaña, porque si no hay tantas otras cosas que mostrar, entonces vámonos con esta, que de hecho hay acciones que se ven como sometimientos, apresamientos, expedientes, acusaciones, investigaciones, el morbo y etcétera, etcétera, y filtraciones y una serie de cosas que son intangibles y que de hecho ahora usted no puede cuantificar. Luego lo de querer comparar lo de obras del pasado con el deseo, con la intención de obras de ahora, yo creo que esa es otra, una especie de chupeta o de bolón que le ponen a los dominicanos, en especial a uno que hace este ejercicio aquí, a ver si uno entra en eso. Pero yo creo que el debate debe estar orientado en otro sentido. De hecho, la propia oposición que encabeza el doctor Leonel Fernández, más los líderes que han estado jugando un papel quizás más ausente, más pasivo, y se entiende como el caso del expresidente Danilo Medina, hoy jefe del PLD, y entre otros, deberían detenerse a pensar y a repensar cómo elevar el debate, cómo buscar no ser arrastrado por todo lo que el presidente tira, que de repente, por ser el presidente, por lo que dice, que siempre va a ser noticia, es normal que una parte de la opinión sea arrastrada. Sin embargo, mira, aquí hay que estar hablando ahora mismo de educación. Se instaló un nuevo ministro luego de la destitución del profesor Fulcar y de repente usted se pregunta, óyeme, las denuncias que ha hecho este señor de cómo 250.000 millones de pesos se están tirando al zafacón, de que no hay educación de calidad, cuando aquí hace un mes estaba diciendo lo contrario, cuando aquí se invirtió qué sé yo cuánto, miles de millones de pesos para garantizar que los niños se mantengan recibiendo el pan de la enseñanza en medio del proceso de la pandemia. Cuando aquí se invierte el 4% del presupuesto para una educación que supuestamente el problema principal era de recursos económicos y que luego el tiempo ha demostrado que no era así. Y aquí necesariamente, no por yo ser un ente parcializado, usted tiene que entender a la única persona que se atrevió a decir, miren, el problema de la educación no es el dinero. Hay una serie de indicadores, de factores que hay que sentarse y que hay que trabajar, y usted le puede traer N cantidad de miles de millones de pesos y no es así. Esa visión solamente la tuvo el doctor Leonel Fernández, que fue vilmente atacado en ese momento porque no fue comprendido. A otra gente, incluyendo ministros de su propio partido en ese momento, del PLD, y ahora el que salió, el saliente y el entrante, están conscientes de eso. Y que en algún momento para muchos, en estas estructuras de poder, lo más importante es el dinero, no lo que se pueda hacer con el dinero para transformar la vida de las familias y de los estudiantes y el desarrollo educativo de los dominicanos. Hay otras cosas que son más importantes. Mire,
Para mucha gente era más importante la compra de un solar y la construcción de un plantel, por el 10%, el 20% que genera, por lo que se iban a ganar ahí y por cómo se iba a lograr poner 50, 70 gente, 70, 75, 76 personas en un centro para nombrarlo a compañerito y crear una estructura y nómina paralela y toda esa caballa. Esa, para que ustedes lo sepan, la licitación de las tablets, de laptop, de computadora, o mucho más fácil, lo que puede resultar de ahí, una comisión, una cosa, que el contenido que tenga esa tablet en historia, en geografía, en ciencia de la naturaleza, en cultura, en artística, en matemáticas, en la vida, en un currículum para transformar la vida de los niños, de nuestros estudiantes. Eso no es lo más importante. ¿Hasta cuándo? Bueno, esa es una realidad que tenemos ahí. Fue tema en la semana y seguirá siendo mientras las cosas sigan y estén como están. Mire, hay otros números interesantísimos que salieron a relucir esta semana y es el aumento de los homicidios en República Dominicana. Luego de esta pausa vamos a compartir una gráfica de un informe que es totalmente distinto, informaciones que ha suministrado la Oficina Nacional de Estadísticas y que contradicen cifras mostradas, suministradas de manera oficial por el Ministerio de Interior y Policía, que ustedes saben que se esconde detrás de eso, es generar una opinión contraria a una realidad que están viviendo los dominicanos con la violencia, sobre todo. Ahí están los suicidios. Los suicidios han aumentado también en el país durante el año 2021, que es el referente que se tiene. Y eso está estrechamente vinculado, el aumento. Hay unas tasas, hay unos indicadores que se manejan en la región, en el mundo y nosotros aquí en República Dominicana. Eso está estrechamente vinculado con la situación de dificultad que ha vivido el mundo y que ha vivido la República Dominicana. El mundo se ha empeñado, en el caso de las autoridades, en pensar, en planificar y en ejecutar políticas públicas que hagan frente a cómo se ha visto empeñada la salud mental de sus ciudadanos. En República Dominicana, ustedes ven una serie de cosas que hemos estado experimentando en el seno de la sociedad, que usted decía, no, pero esto no se veía, o esto era cosa del pasado, o esto había mermado, o cuando se daban este tipo de cosas estaban vinculados con otra área. Es evidente que la salud mental de la humanidad, a propósito de la pandemia, a propósito del alto costo de la vida, de las situaciones de dificultades, cambios drásticos que nosotros no estábamos preparados para recibir, ha complicado la vida de la gente. Entonces, de ahí que está estrechamente vinculado uno con el otro, tanto los homicidios como los suicidios en el país, y lo empeñada, lo complicada que está la salud mental de la gente. La depresión, la ansiedad, los problemas económicos, entre otros. Entre otros. Al regresar, prometo ampliar con este y otros temas más interesantes, no menos importante que lo que hemos tratado hasta ahora. Esa es la propuesta final de este sábado. Mantenga la sintonía, regreso en breve.